Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sobre ello nos vamos a referir. Entonces, uy, señora. Listo. Le vamos a hablar de vectores, principalmente, pues vamos a referirnos a los vectores que son en R2. ¿Cómo así? En R2, ¿qué significa? En el plano. Sí, en el plano, cuando nos refiramos a un vector, ¿sí se ve? Sí, así se ve. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Que un vector, primero que todo, lo vamos a nombrar en minúscula. Segundo, que nombremos las coordenadas de un vector, ¿sí, Molina? Estamos hablando de las coordenadas X, Y. Si es en R2. Si fuera en R3, en el caso de R3, tendríamos que nombrar las coordenadas X, Y y W. El coma W no dejémoslo con Z, qué pena. Con Z, para que tenga su merced en consideración eso, la coordenada en Z. ¿Listo? Como solo nos vamos... Sí, igual, vectores en R2 con coordenada X y Y, y se ubican en el plano cartesiano. ¿La qué? Las R3 también se llaman vectores, así, normalito. Acá, bueno, pues yo lo nombré, bueno, lo enuncié de pronto, esto en R3, esto que es en R3, ¿sí? También se nombran igual, con minúsculas, de pronto es lo que estabas preguntando, igual, ¿sí? Es con minúsculas, pero este vector es en R3, ¿sí? En el espacio, ¿sí? En el espacio que hablamos de ancho, largo y profundo o alto, ¿sí? Como lo quiera su merced ver. Un ejemplo de ello, digamos el vector 2, menos 5. Ubicamos nuestro plano cartesiano, perdón que lo haga yo así chamboncito, ¿sí? Pero, listo. Entonces se supone que aquí van a estar los X positivos, aquí van a estar los Y positivos, hacia abajo los Y negativos y hacia la izquierda los Y negativos, los X negativos, ¿sí? Entonces como necesito 2 en X, y 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5 en Y menos 5. La intersección de ellos, de esos dos punticos, de esas dos coordenadas, una en X y una en Y, hasta allá, ahí va a quedar. Este es el vector V, con coordenadas, ahí está, 2, menos 5. Y listo. Esa es la coordenada. Ahora, nosotros podemos, Maldonado, cierre el computador, por favor. ¿Listo? En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Siempre vamos a orientar todo lo que manejemos, lo vamos a manejar en esos 4 cuadrantes. Entonces es necesario, ¿sí? Es necesario que su merced pues se identifique. Primero, ¿qué signos tiene una coordenada de un vector si está en el primer cuadrante? Positivo. Positivo los dos. Y en el segundo cuadrante, el X negativo y el Y positivo. Y en el tercer cuadrante, los dos negativos, ¿cierto? Y en el cuarto cuadrante, negativos y positivos. Entonces, digamos que tengo yo el vector W1, sino, perdón, cojamos otro, un vector con coordenadas, voy a llamarlo U, digamos menos 3, 2. Ese vector que tenemos con menos 3, 2, voy a plantearlo con otro colorcito para que le quede más entendible. Este vector tiene menos 3 en X, 1, 2, 3, y 2 en Y, en este caso 1 y 2. Por tanto, la intersección a donde se conecta, ese es el vector U. Mire que está con minúsculas, ¿sí? Tenga en cuenta que está con minúsculas. ¿Qué podemos calcular? ¿Qué podemos hacer con los vectores? Pues primero que todo recordemos que las magnitudes, cuando nosotros hablamos de magnitudes, hablábamos de cosas que se pueden medir, pero hay cosas que se pueden medir. Dígame algo que se pueda medir. El tiempo, sí señor. En términos de unidad, sí. Que se referencie, no. Digamos, la mesa es una longitud, ¿cierto? Una distancia. Entonces, dejémoslo en longitud. Otra cosa que se pueda medir. La hora, las horas en tiempo. ¿Qué otra cosa? El espacio. El espacio, la superficie, digamos. Primero la superficie,
que eso es un área, ¿cierto? Superficie. ¿Qué más se puede medir? Un objeto, pero en términos de ¿qué? Puede ser su masa, puede ser su volumen. La distancia es una longitud, ¿cierto? Puede ser la temperatura. ¿Qué más se puede medir? Los grados, un ángulo, ¿cierto? Entonces, otra cosa que se pueda medir, la fuerza, ¿sí? La fuerza, dentro de la fuerza está el peso, la velocidad. Uy, gracias, esta china es inteligente a veces. La velocidad. Uy, la velocidad la va a colocar es acá. Velocidad. Si se va a colocar de pie, no se recueste porque si no se vuelve ahí y me lambe toda la pared. El peso, ya vamos para allá, hay más fuerzas, pero pues por ahora hemos nombrado una. ¿Qué otra cosa se pueda medir? La aceleración. ¿Qué otra cosa se puede medir? La corriente, en términos de, sí, dejemos la corriente. Aunque la corriente debiera estar al otro lado también. Pero bueno, voy a echarlo. Ustedes tienen, la corriente, ¿en qué magnitud se da la corriente? ¿Voltios? ¿Y qué es un voltio? Lo que le pasó a su merced cuando no puso atención, lo voltearon. Sí, exacto, arriba, abajo, sí. Exacto, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se puede medir? ¿Qué otra cosa se puede medir? Un recorrido es una distancia. Dejémoslo hasta ahí. Lo que se puede medir se puede dividir en dos tipos de magnitudes. La primera magnitud que vamos a referenciar es una magnitud escalar y la otra magnitud es una vectorial. Ahora, yo les dije, o le hemos estado enunciando cosas que se pueden medir. Por ejemplo, el tiempo, ¿en qué se mide el tiempo? En minutos, segundos, horas, días, años, lo que sea. ¿En qué se puede medir la longitud? Metros, kilómetros, centímetros, pulgadas, millas, yardas, ¿cierto? ¿En qué se puede medir la superficie? En metro cuadrado, centímetro cuadrado, ¿cierto? Unidades cuadradas, ¿cierto? Sí, sí, porque es la superficie, ¿cierto? Un piso, una pared, un techo, ¿sí? Que tiene una hoja en centímetros cuadrados, puede ser. Ahora, ¿el volumen en qué se mide? En centímetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros cúbicos, unidades cúbicas, claro, porque es un alto, un ancho y un largo, 3 unidades, ¿cierto? Entonces, entonces el volumen, qué pena con ustedes, el volumen, este volumen, qué pena. Ese volumen va para allá. Ya le digo, ese volumen no pertenece a este lado. Perdón. A ver si puedo dejar volumen. Se me olvidó. Vamos a ver. Ese volumen no va aquí. Ese volumen va acá. La superficie tampoco va aquí. Va para allá. Y ya le voy a decir por qué. Entonces, quedaron menos magnitudes escalares y hay más magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Me dijeron el volumen y es metros cuadrados, centímetros cuadrados. Me dijeron la superficie a cúbicos, el volumen, porque es a la 3, ¿cierto? El volumen largo, ancho y alto. La superficie, un largo y un ancho. ¿Sí, Maldonado? Largo y ancho, para contar. Ahora, la temperatura, ¿en qué podemos medir la temperatura? Grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin, Celsius, o los mismos centígrados. Listo. Ahora, la masa, ¿en qué se mide? En kilos, en libras, en gramos, ¿cierto? Para contar. Pero ¿y el peso? El peso se mide en newtons.
El peso es una fuerza. La tensión, todo esto de unidades de la fuerza, como el peso, la fuerza es un peso. ¿Por qué un peso? Porque es la relación de, cuando hallamos peso, cuando una masa está jalada por la gravedad, ¿cierto? Eso es peso. Su merced pesa porque la gravedad lo está jalando hacia el piso. Les tenga en consideración eso. Por eso el peso, la tensión, la tensión, el rozamiento, son fuerzas que se ejercen sobre los cuerpos. ¿Sí? Les tenga en cuenta eso. Son fuerzas que se ejercen sobre los cuerpos. Pero pregunta, ¿la fuerza es una unidad? ¿Qué unidad de medida tiene la fuerza? En Newton o en Dinas. Y los newtons es una unidad de medida que relaciona los kilogramos metros sobre segundo cuadrado. O sea, la masa movida bajo una aceleración. La masa por la aceleración. Exacto. Ahí está. Ajá. También, sí, señor. Eso es. Entonces ahí vamos. Entonces, tengamos en cuenta todo eso. Entonces, las magnitudes escalares son aquellas que solo dependen de una unidad de medida. ¿Sí? Digamos, tiempo, horas. Digamos, longitud, metros. Digamos, masa, gramos. Digamos, temperatura, grados. Pare de contar. Una única unidad. Pare de contar. En las escalares, una única unidad de medida. En las vectoriales son varias unidades de medida. Por eso la fuerza tiene que ver con newtons, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Ya hay 3 unidades de medida. La velocidad, metros sobre segundo, 2 unidades de medida. Aceleración, metros sobre segundo cuadrado, 2 unidades de medida, a pesar de que el segundo está al cuadrado. ¿La corriente en qué estaba? Sí, señor, todo eso tiene que ver con las fuerzas. Para allá vamos despuesito de esta clase. Sí, señor. El volumen, vuelve y juega, largo, ancho y alto, o sea, 3 unidades de medida, a pesar de que son longitudes al azar, a pesar de que son longitudes, ¿sí? Y la superficie, largo y ancho, pare de contar, 2 unidades de medida. Va tomando apuntes para que después en el quiz no se le vaya a olvidar esa partecita. Entonces, magnitudes escalares, una unidad no más. Magnitudes vectoriales, 2 o más unidades de medida. ¿De cuáles? De la escalar. Una unidad. ¿Cuánto vamos a durar acá? 8 horas. 8 horas. ¿Cierto? ¿Cuántas vueltas tiene que dar? Muchas. ¿Cuánto dura por una vuelta? 10 segundos, 20 segundos, 50, un minuto, lo que dure. ¿Sí? Tiempo, eso es. Sale. La masa, ¿cuánto pesa su merced? Magnitudes escalares de una sola unidad. Magnitudes vectoriales de 2 unidades. Su merced dice, ¿cuánto pesa? Pero cuando usted está diciendo cuánto pesa, no está diciendo un peso, una fuerza. Cuando usted dice cuánto pesa, lo que está dando es cuál es su masa. Por eso, muy posiblemente, me voy a ir a mentiras, posiblemente, ¿quién pesa 60 kilogramos acá? ¿Alguien pesa? Tú pesas 60 kilogramos. ¿Y quién más? ¿Tú pesas 60? Su merced pesa 60. Sí. Y en el caso de Reyes, me voy a ir al caso de Reyes y Echeverry. Si yo coloco aquí adelante a Reyes, porfa, si yo coloco a Reyes y a Echeverry aquí adelante, Echeverry se ve un poquito más cuajadito y Reyes se ve más altica y pesan lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de masa, no estamos hablando de la contextura, ¿cierto? No estamos hablando de una fuerza que es la fuerza de atracción de la Tierra con respecto a la masa, que es el peso, ¿sí? Es otra cosa. Es para que tenga su merced en consideración. Ahora, en las magnitudes vectoriales, vamos a hallar, entonces para un vector vamos a hallar 3 cosas. Un vector que tiene tiene 3 cosas a relacionar. Primer cosa a relacionar,
la magnitud. O se le llama magnitud o se le llama norma. ¿Sí? Norma, la magnitud o la norma. ¿Cómo se indica esto? Se indica con dos rayitas y pare de contar. Lo segundo, la dirección. La dirección. Eso tiene que ver con un ángulo, pero un ángulo con respecto al eje X. Ya vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, este ángulo este angulito que estamos hablando acá, este angulito del que estamos hablando acá, ese es el ángulo al que estamos refiriéndonos nosotros. No se moleste la frente que se le sale el cerebro. ¿Listo? Entonces, ese es el ángulo al que nos estamos refiriendo, ¿sí? El ángulo de referencia. Y sentido, tercer cosa que vamos a tener en consideración, es magnitud, dirección y sentido. Tres cosas que vamos a trabajar. Es, uy, ¿qué se hizo? Dirección y sentido. Entonces, y sentido. Sentido, por ejemplo, aquí para hablar de sentido tenemos norte, sur, oriente u occidente. Yo procuro no utilizar el este y oeste para que no se confundan. Algunos, uy, ¿cuál es este? ¿Cuál es el oeste? O el este es el este. O si no, vaya y échele a este. No. Entonces, para que no, el este es el oriente y el oeste es el occidente. Sí, señor, muy bien. Entonces, para eso es que vamos a tener, entonces, es una orientación. Entonces, mientras la dirección es un ángulo, exacto, sí, señor, y si no, coja este. Sí, señor. Entonces, es este. No, es que solo hay dos opciones, o es este o este. Entonces, este es el oriente con la mano derecha, ¿cierto? Y el oeste es el occidente con la mano izquierda, ¿sí? Es para que tenga, ¿sí? Oeste. En últimas es que se presta para uno como colombiano, de pronto su merced cuando vaya allá y tenga, y esté de pronto en la EAFA o vaya a algún lugar en otro país, allá le orientan más el este y el oeste, ¿sí? Nosotros como colombianos o acá digamos que a la parte de Cundinamarca, nos referenciamos con el oriente y el occidente, ¿por qué? Porque tenemos la cordillera central o la cordillera hacia Monserrate y decimos hacia Monserrate es el oriente y hacia acá es el occidente. El norte queda hacia Usaquén y el sur hacia Soacha, digamos. Entonces vamos a eso. Entonces, por ejemplo, exacto. Entonces, digamos en este caso, si yo tengo acá, aquí está el norte, sur, oriente y occidente, ¿cierto? Oriente, norte, sur, occidente. El vector que teníamos arriba, miremos el vector que teníamos hacia arriba. El rojito, V, ¿hacia dónde está orientado? Este rojo, ¿hacia dónde está orientado? Sur, hacia el suroriente. Y el azul, no, hacia el noroccidente. Es por eso que se nombra de esa forma, porque hay una orientación hacia el norte y puede ser oriente u occidente, o hacia el sur puede ser oriente y occidente. Salazar, ¿ya estás tomando apuntes? Sí, no te veo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a trabajar cada una de estas orientaciones. Primero, es ejercicio. El primero, voy a coger el vector V. ¿Qué coordenadas tiene Salazar V? 2, menos 5. 2, menos 5, señora. Mira, siéntate acá, aquí se ve mejor. O siéntate acá. Ahí se ve mejor, mire. Listo. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo se halla la magnitud? Como tenemos, recuerda que el vectorcito estaba por aquí, más o menos. La magnitud, ¿sí? La magnitud. Tenga en consideración, Maldonado. Colóquese de pie si no tiene, si tiene mucho sueñito. Listo. Entonces,
La magnitud para el vector, para ese vector que tenemos nosotros, perdón, voy a buscar dónde estoy, resulta que tiene un X, eso es como si fuera un triangulito, tiene un X y tiene un Y. Pregunta, su merced que es Pilo Maldonado, ¿cómo hago, cómo se llama este lado del triángulo rectángulo? El azulito. Láseres. La hipotenusa. Y si tengo los catetos, ¿cómo hago para hallar la hipotenusa? La hipotenusa al cuadrado es igual. Sí. Entonces digamos que voy a hallar de este ángulo de referencia, lo voy a llamar tita. Y entonces, el ángulo tita, o para ese triángulo, no necesariamente, el cuadrado de la hipotenusa es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Dejémoslo así. ¿Eso es gracias a quién? ¿Quién me nombró eso? ¿Quién nombró esa relación de los catetos y la hipotenusa? Pitágoras, ¿cierto? La hipotenusa es igual a cateto opuesto más cateto adyacente. Cada uno de ellos al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Guarda el computador, guárdalo. No, no ciérralo, sino guárdalo. ¿Listo? Entonces, en este caso, porque hay una relación pitagórica entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿qué dice Pitágoras? Si yo tuviera ese triangulito así como te lo estoy mostrando allá, si yo construyera un cuadrado acá y construyera un cuadrado acá, el cuadrado que se construye aquí en diagonal, ese cuadradito, el área, digamos que esto fuera y cuadrado y esto fuera x cuadrado, esto sería la hipotenusa al cuadrado, el cuadrado que se construye sobre ellos, ¿sí? Esa es la relación pitagórica que se tiene, ¿sí? Entonces, Pitágoras, al haberle encontrado esa relación pitagórica, pues nos permite hallar la magnitud de este vector. ¿Por qué? Porque la norma del vector o la magnitud se obtiene con la raíz cuadrada de el x al cuadrado más el y al cuadrado. Lo coloco en paréntesis. ¿Por qué cree que lo coloco en paréntesis? Para que no haya duda a los valores negativos, ¿sí? Y que no vaya a confundir su merced. En el caso de nosotros, el 2 al cuadrado más el menos 5 al cuadrado, ¿sí? Algunos cometemos el error de decir, menos 5 al cuadrado da menos 25, Salazar, pero no, menos 5 al cuadrado da 25 positivo. Entonces, en este caso, la norma de este vector va a ser 4 más 25. Y 4 más 25 da 29. Si se pudiera descomponer, se descompondría. Pero pláceres, 29 no tiene raíz exacta. 29 no se puede descomponer como un número, como la multiplicación de dos números que tengan una raíz exacta, aunque sea alguno de ellos. Entonces, bajo ese parámetro, la norma es 29. Pare de contar. Ahora, vamos a hallar el ángulo. Siguiente partecita. Para hallar, pregunta, cateto opuesto sobre adyacente, ¿qué razón trigonométrica es? Opuesto sobre adyacente, Maldonado. Si no pone atención, si no copia, se va a dormir. ¿Listo? No, seno es qué. ¿Qué relación es seno? Seno es Creo que hay que sacarle una tangente. la tangente. Para este es tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, para el ángulo, tangente del ángulo es cateto opuesto sobre adyacente. Lo estoy escribiendo y su merced que está tomando apuntes, ahí le va quedando. En nuestro caso, para ese triángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? El lado opuesto al ángulo. Es Y. Es Y. El opuesto al ángulo es Y. Mírelo acá. El opuesto es Y y el adyacente es X. Por tanto, siempre va a colocar, cuando usted halle el ángulo, señor, mire el triangulito, ese es el triángulo. El cateto opuesto, ¿cuál es? El lado opuesto. El lado opuesto al ángulo. Uy, no está marcado.
Pero sí, ya sabemos cuál es. Este es el opuesto, mire, si este es el ángulo, este es el opuesto. Acá está. Opuesto. Listo. Entonces, si lo tenemos acá, ese sería el opuesto, este es el opuesto y ese será el adyacente. ¿Sí? ¿Opuesto por qué? Porque si este es mi ángulo de referencia, ¿cuál está opuesto a él? Adyacente es el que está al ladito. Al ladito, mira. Ese es el adyacente, el que está ahí. Y pare de contar. ¿Listo? Entonces, ahí está, el opuesto es el que está. Valga la redundancia. ¿Hasta dónde? Hasta por acá, eso lo hicimos hace como media hora. ¿Listo? No, eso lo estamos copiando a medida que estamos trabajando. Entonces, el opuesto, acuérdese, este es el opuesto, este es el adyacente y esta es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, la hipotenusa, el opuesto y el adyacente, pregunta, tangente del ángulo, ¿qué va a hacer? Tengo que dividir qué valor entre qué valor. ¿Cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Menos 5 sobre 2. Pare de contar. Ahora, como necesito, Reyes, como necesito hallar el ángulo como tal, lo que tengo que hacer es tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1, perdón, de menos 5 sobre 2. Y ahí es donde le pedía yo que, que trajera la calculadora. Porque si su merced tiene su calculadora, pues usted dice. Si tangente a la menos 1, sí. Vamos a empezar el tema más tedioso para mí. No. Entonces, tangente a la menos 1, vamos a ver. Ah, pero necesito. Sí, gracias. No sé, física cuántica, movimiento de las partículas en el espacio vacío. Si tuviera bases para hacer eso, lo haría. Pero como todavía no tiene bases para eso, necesita primero aprender lo básico. ¿Para qué le enseño factorización si no sabe sumar y restar? Nada. A ver. Listo. Forma. Si va a prestar atención, mire lo que hice. Saqué tangente a la menos 1 de menos 2,5. ¿Por qué menos 2,5? Porque cuando divido 5 entre 2 queda 2,5. Y como es negativo, me da 68,19. Ese valor lo podemos aproximar. Me dio menos 68,19. ¿Se puede aproximar? Claro, ese se puede aproximar a menos 68,2 grados. Por lo que está la... Exacto, porque la parte decimal está muy relevante. Mire, acá el 9 me aproxima el 5 a 6. El 6 me aproxima el 85 nomás. El 85 me aproxima ese 9 a un 20. Este 19, ese 85 me lo aproxima ya a un 0. A un 20, qué pena. Esa partecita que tenemos acá. El 19,85. O sea, Esta partecita, este 859 me permite aproximar esto a un 2. Si es mayor a 5, o igual. Normalmente, pero digamos en este caso es un 5, uno no podría igualarlo. Pero como el 9 aproxima el 5 a 6, es que haría 86. Y el 6 aproximaría esto a un 9. Y el 99 ya aproxima un 2. Maldonado, colóquese de pie, mano, entonces. O vaya rápido, échese agüita. Va rápido, échese agüita para que le rinda. ¿Listo? Dale. Ahora, ya tenemos la magnitud y la dirección. ¿Cuál es el sentido del vector? ¿Cómo así? Sentido. Entonces, la magnitud la tenemos, raíz de 29. La dirección la tenemos, menos 68,2. ¿El sentido cuál sería? Sur-oriente. Suroriente, pare de contar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese menos 68?
normalmente uno no debiera dejarlo como menos 68, sino que el ángulo que yo debo medir, ojo, el ángulo que yo debiera referenciar sería este ángulo. Venga, a ver, le dejo este angulito acá. Este ángulo. Pero pregunta, ¿una vuelta cuánto mide? 360. ¿Cuánto mediría entonces solo este pedacito de aquí hasta acá? No. ¿Cómo hago para hallar ese valor? A 360, ¿qué le quito? No, 68,2. Entonces, ayúdeme a restar. 360 menos 68,2. ¿Cuánto da? 29.291. No. ¿Cuánto da, Maldonado? 290. Ahorita en el refrigerio, sí, señora. 290, ¿cuánto? ¿Cuánto da los que tienen calculadora basa? Ah, yo tenía también. 291.8. 291.8, listo. Grados. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted pueda referenciar el ángulo en posición normal o con su valor positivo. ¿Y cómo va a saber cuál es el ángulo? Pues mirando en dónde está ubicado, el sentido que tiene, ¿cierto? Y si le apareció negativo en su calculadora, eso es evidencia una de dos, o que está en el tercer cuadrante o que está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces, exacto, por eso. Entonces, esa es la idea. Ah, no, ahí hasta 1, 2, 3, 4, y eso le pasa. Eso, con 21 que haga, ahí le pasa. Listo. Hasta ahí. ¿Entendido? Dirección, norma, dirección y sentido. Vamos a hacerlo con U. ¿Cuál era U? Perdón, voy a mirar aquí. Ahí voy. Menos 3, 2. Listo, vamos a ver, menos 3, 2. Siguiente ejemplo, menos 3, 2. No entendí por qué, o sea, ¿cómo no sabe el sentido? El sentido, menos 3, 2. Con otro vector. ¿Hacia dónde estaba el vectorcito azul? Mírelo, aquí todavía lo tenemos. Hacia abajo, ¿cierto? Y está a mano derecha, ¿cierto? Entonces, como está hacia abajo, sur. Y la derecha es el oriente. Claro, recuerde que en la parte de arriba hicimos el vectorcito. 2, menos 5, mírelo. Entonces, como es 2, menos 5, ya lo tenemos. Entonces, primero, grafique su vectorcito. Mira, grafique su vectorcito para que no se pierda. Ale, Maldonado, grafique su vectorcito. Es un nuevo vector. Sí, Ese. ese. Uno es de 0. Sí, desde 0. Magnitud, dirección y sentido. Cierra el computador, no lo necesita. Exacto, grafíquelo. Ah, ya. Sí, siéntate acá. No, Sí, es que tiene que escribir ahí, mira. Listo, tómalo ahí, mira. ¿Cómo escribir la firma? Ahí está. A ver cómo lo ve. Listo, grafícalo. Desde ahí mirando para acá, date la vuelta. Yo sé que estás ahí. ¿Cómo lo puedes graficar? Oh my God. Ay, profe, ¿dónde está? ¿Cómo hago yo para saber? Listo, pues míralo acá. A ver. Haz un rayoncito cualquiera. Ya vi que se está. Ya. Es como por acá. Uy, sí. No. Es como por acá. No, no es como por acá. Ya. Ah, Entonces es así. No, ah. lo rayé muy arriba. Así Control Z. y así. Bueno, más o menos. Y entonces. Uy, no, qué cosa tan maluca. Listo, vamos a mirar. Z. Vamos a ver. Y Z. Listo. Haga la magnitud, la dirección y el sentido. Noroccidente. Listo, entonces. Está en noroccidente. Noroccidente es para allá, ¿no? Entonces, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 y 2. 1 y 2. Hacia allá va a estar orientado. Entonces, como va a estar orientado hacia allá,
Aquí está el punto hasta donde va. Es muy pertinente, porfa, es muy pertinente que sepa que estos vectores son vectores que nacen en el origen, Reyes. Reyes, hey, es pertinente que su merced sepa que nacen en el origen y van hasta la coordenada que se les está indicando, ¿sí? En este caso, menos 3,2. ¿Cómo? Ayúdeme a plantear, ¿cómo sería la magnitud entonces? La magnitud, ¿cómo sería? La raíz de... Raíz de X O sea, menos 3 al cuadrado. sí señor, más Más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto da? Sería 9. Y 2 al cuadrado, 4. Listo. Y 9 más 4, ahí están, 13. Sí, señor. Listo. ¿Cuánto? Raíz de 13. ¿Listo, Reyes? Raíz de 13. Para hallar la magnitud, sí, señor. ¿Por qué? Porque tenga en cuenta que cuando su merced está hallando la magnitud del vector, su merced está orientando una coordenada en X, una base, y una coordenada en Y, una altura. Y ese es el X y este es el Y. Y si yo tengo X y Y, pues hallo la hipotenusa. ¿Sí? Por eso utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se halla la dirección? Basa. Su merced que tiene el privilegio de estar arreglándose las uñas en clase, en vez de estar pendiente. Lo mismo, ¿cómo se halla la dirección? Raíz de X. No. Y sobre X, ¿no? Y sobre X, ¿qué es al azar? Y sobre X, ¿qué es? Esa operación es para hallar el sentido. Es en la dirección. Dirección. La dirección. ¿Cómo se halla la dirección? Con la tangente. Tangente del ángulo. Esta raíz es para hallar La magnitud. la magnitud. Esto es magnitud. Señora, para hallar el ángulo, la dirección. Listo, entonces vamos a la dirección. La dirección. El Y sobre X, o sea que ¿cómo queda? 2 sobre menos 3. 2 sobre menos 3. Puedo dejar el menos en toda la mitad para que me quede la fracción como tal negativa. Venga, hermano, deje de mimetizarse ahorita. Sí. No es Semana Santa ni nada. Listo. El ángulo sería tangente a la menos 1 de menos 2 sobre 3. ¿Cuánto da eso, Maldonado? ¿Menos cuánto? Uy, sí. Con tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. Sí, tangente a la menos 1 de menos 2 tercios. La calculadora se pondría 3 dividido 2. 2 dividido en 3 negativo. 2 dividido. Yo primero, porque mi calculadora es de esa forma, lo voy a hacer así. Menos 84.64. Menos 2 dividido en 3. Ya quedó, vamos a ver. Uy, chafre. Pero moramos. Sí, señora, voy para acá. Menos 2 dividido. Uy, chafre. ¿Dónde está? Ahí, listo. Ahora sí. Otra vez más. Listo. Ahora sí. Menos 2 dividido 3. En mi caso tengo que hacer la calculadora primero. Lo que sé. 2 dividido en 3. Ya. Ahora tengo que utilizar la trigonométrica inversa. Entonces, tangente a la menos 1 de ese menos 2 sobre 3. Entonces, eso me dio 33,69. 33, ¿puedo escribir 33,7? Exacto, entonces el ángulo es menos 33,7. Aproximado. Pero ¿qué pasa? Ese ángulo es este. Ese es mi ángulo de referencia. Pero yo necesito este. ¿Cuál es este ángulo? ¿Cómo hago para hallar ese ángulo? ¿A 360? No, hasta aquí. A 180, sí señor. 180 menos 33,7. 146,3 grados. Y eso es un ángulo en posición normal con un valor del ángulo positivo. Esa es la idea. Entonces, siempre usted va a saber
Si le aparece negativo, como le dije hace un momentico, solo hay dos opciones. O está en el cuarto cuadrante o está en el segundo cuadrante. Si está en el cuarto, a 360 le quita el ángulo. Si está en el segundo cuadrante, Reyes, si está en el segundo cuadrante, a 180 le quita el ángulo que tiene. Ahora, y si está en el tercer cuadrante, ¿qué pasa? Si estuviera en el tercer cuadrante, a 180 le suma el ángulo. Y si está en el primer cuadrante, ya lo que le dé. Lo que le dé. Pregunta, para este nomás, ¿cuál sería el sentido? Noroccidente. Claro, porque es a la izquierda el occidente. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Arriba están los cuadrantes y acá cuánto le suma acá, cuánto le resta. Si está en el segundo cuadrante, le resta el ángulo que le dé en la calculadora. Si está en el cuarto cuadrante, le suma lo que esté en la calculadora. Le resta a 360. Primer cuadrante, déjelo igual. Mire que Echeverri está haciendo la copia. Primer cuadrante, déjelo igual. Segundo cuadrante, a 180, réstele lo que le dé en la calculadora. Réstele lo que le dé en la calculadora. Réstele el ángulo. En el tercer cuadrante, súmele el ángulo. ¿Y aquí a 180? ¿En dónde está? En el tercero, que es el más cercano. Si estuviera en el tercero, con respecto al eje X, ¿cuál está más cercano? ¿180 o 360? Ah, 180. En el tercero se le suma, ¿no? Porque dice Y sobre X, y el Y es 2, y el X es 3. En el tercero 180 se le suma el ángulo. A 180 le suma el ángulo que le dé. Y en 360, ¿qué está más cerca? ¿180 o 360? En el cuarto cuadrante, qué pena. 360. Entonces a 360 le resto el ángulo que me dé. El ángulo que me dé. Entonces, hasta ahí es la primera partecita. ¿Qué le voy a proponer ahora? Que su merced haga dos ángulos, dos ejercicios. Vamos a hacer 4, mejor dicho. Entonces, el primero. ¿Y cuándo? ¿Cómo se sabe si restarle? Por eso, 7, lo que si está en cuadrante 1, 2, 3, 4. 7 menos 3, primer ejercicio, y segundo ejercicio, P. Voy a dejar 5,621,9. Listo. Primer ejercicio y segundo ejercicio. Listo. Ese es el taller de ICIA. El taller de ICIA. Pero se lo pongo en el cuaderno, es que no queda banco, ¿no? Listo. Ahí está. Ese es el ejercicio, ese es el taller de este primer bloque.